Hay 8 recién. Sí, sí, doctor. Ya los que faltan se estarán uniendo. ¿Ya han hecho todas las clases? Aún faltan como dos teorías, doctor. Con usted tenemos una mañana y Sí, mañana aparte otra temprano. con otro doctor. Ujú. Muy bien. Bueno, empecemos, pues, porque ya son 9:07. Y supuestamente la hora de almuerzo es a mediodía. Yo todavía no he almorzado. Muy bien, vamos a conversar en los siguientes minutos sobre dolor torácico, aspectos semiológicos y epidemiológicos. Yo soy el doctor José Carlos Armendariz Ferray del Hospital Hipólito Unanue. Eh, si empezamos con esta imagen y les pregunto qué es lo que ven ahí, ¿alguien se anima a hacer algún comentario? Es un día triste, es un día de unión familiar, es un día de fiesta, como el que viene pasado mañana o dentro de 2 días. Un día de fiesta, doctor. Día festivo, la gente está contenta o está triste. La mayoría está Está triste o está contenta, doctor. contenta. Está contenta. La única niña triste es acá la que parece que se escapó del globo, ¿no? Porque parece que está llorando. Acá el hombre está un poco serio. Acá este parece que le ha sacado la billetera, pero definitivamente, pues, la mayoría está triste. Hay gente con el futuro sobre los hombros, independientemente de la etnia. Pero así como se fue este globo, si viene un viento fuerte y se los lleva a todos, vean ustedes lo que hay atrás de los globos, cifras tensionales que son muy, muy preocupantes y el más contento es el que está peor de todos, 188,93. Acá el Cairo que está pasando de incógnito, 177,102. El metabólico aquí, 140,93. Definitivamente, pues es uno de los factores de riesgo muy directamente relacionados con el tema de la clase, que es la hipertensión arterial. Lamentablemente, enfermedad como muchas otras crónicas silentes, porque si el tipo está con 188 con esta cara, definitivamente está más sano que nosotros. Y lamentablemente la característica de enfermedad silente de muchos factores que tienen que ver con aterosclerosis hace que la primera causa de muerte en el mundo estimada al 2030 sea enfermedades cardiovasculares, como se ve aquí. El perseguidor más cercano, que es el cáncer, está bastante lejos. Hoy día sabemos que si el cáncer se detecta precozmente se puede curar, pero muchos medicamentos pueden inducir vasculopatía, pueden inducir hipertensión arterial o pueden inducir daño directo al miocardio, y el paciente ya no fallece de cáncer, sino muere de enfermedad cardíaca. De allí que definitivamente tengamos que tener conocimientos básicos de cómo detectar precozmente patología que puede llevar al paciente a la muerte si el corazón se daña. El dolor torácico es una manifestación clínica muy frecuente de las enfermedades cardíacas. Esta vez el síntoma más importante es la enfermedad coronaria, pero solamente 30 de 100 pacientes que tienen infarto han tenido síntomas previos. Existen condiciones no coronarias que ponen en riesgo la vida del paciente, a veces en forma inmediata, que también producen dolor torácico, y de allí la importancia de un análisis semiológico del dolor torácico. Algunos números nos dicen de que entre 5 a 20% de ingresos por emergencia en un hospital general como el nuestro son dolor torácico. En la mitad se sospecha síndrome coronario agudo, en la mitad de estos sospechas se confirma que es un infarto. Pero lo catastrófico es que de este 25%, de 2 a 10% se dan de alta, que tienen infarto y se les da de alta como un dolor que se confunde con un problema de vías biliares, con un espasmo muscular, con un problema de hernia hiatal, etcétera, etcétera. Y posteriormente tenemos que enfrentar pues la voracidad de los abogados de la familia, negligencia médica. De allí que sea muy importante una evaluación muy minuciosa del dolor torácico. Si hablamos del trabajo semiológico diagnóstico, empieza obviamente con historia clínica, examen físico preferencial, pero ¿cómo hago una historia completa en un paciente si hablamos de tiempos?
En la primera hora de 100 pacientes que tienen infarto se mueren 50, o sea, 50 no llegan al hospital. Y de los que llegan pueden estar en el minuto 50 de esa, tengo 10 minutos para hacer historia clínica, examen físico y todo el plan de trabajo. Comprenderán ustedes que si yo me pongo a preguntar antecedentes de escolaridad, si tiene su vacuna, si cría animales, si la casa tiene agua, tiene luz, cuando acabo los antecedentes, el paciente ya está muerto. Entonces, a veces, sobre todo en emergencia, deben haber dicho en práctica que hay que hacer historias clínicas dirigidas dependiendo a qué escenario estamos. Ginecobstetricia, pediatría, cardiología, trauma shock, etcétera, etcétera. En la historia clínica es fundamental las características clínicas que tiene el dolor, es decir, la forma de inicio, la duración, la intensidad, la localización, la irradiación que éste tiene. Desde la mímica con que el paciente describe el dolor ya uno puede ir sospechando. Si el paciente pone un dedo, me duele acá, eso posiblemente no sea coronario o no sea de causa cardíaca. Pero si pone toda la mano sobre el tórax, hace como una especie de garra y se lleva la mano hacia el cuello, hacia la mandíbula, hacia los hombros, probablemente sea un dolor de causa coronaria. Y si ese paciente le preguntamos algo más, si tiene algún factor de riesgo, hipertensión, diabetes, hiperlipidemia, tabaco, historia familiar, sedentarismo o barrigoncito sedentario, definitivamente, pues probablemente estemos ante un síndrome coronario agudo. No olvidar que el dolor pleurítico confunde mucho, pero en este caso el dolor aumenta con la inspiración, es muy típico. Aquí debo preguntarles, cuando se han hecho las clases de dolor, no solamente en este segmento, cuando uno quiere calificar el dolor, ¿cómo saber cuán intenso es? ¿Tienen algún comentario? En este caso se usa la escala de Leva, doctor, del 1 al 10. Del 1 al 10, ¿alguien tiene otra opinión? ¿O todos están de acuerdo? Les pregunto esto porque el dolor torácico, el escenario en donde una mala decisión tiene consecuencias catastróficas es emergencia. En emergencia todo el mundo quiere pasar primero, todo el mundo quiere ser atendido de inmediato. Y si yo salgo a preguntar a toda la gente, doctor, me toca a mí, y pregunto, ¿a quién le duele el pecho? A mí, doctor. Si te soy 10, ¿cuánto le duele? 10 pasa. Doctor, yo también tengo 10. ¿Quién pasa primero? ¿Cómo defino? ¿Alguien tiene una idea? ¿O les han comentado algo en las clases prácticas? Tengan en cuenta que si elijo al paciente que no es 10, ese paciente probablemente se va a morir haciendo cola y al día siguiente voy a salir en todos los periódicos. Más allá de eso, cuando al día siguiente saliendo de guardia tenga que descansar y cierro los ojos y veo que me equivoqué en elegir, es lo peor que puede pasar cuando una mala elección significó una vida perdida. Entonces, ¿cómo hacer? ¿Quién tiene idea? ¿O qué les han comentado? Definitivamente, si el dolor va asociado a síntomas vegetativos o disnea, mucho cuidado, ese dolor no es 10, no es más de 10. Y sea torácico, abdominal o pélvico, traduce un problema sumamente serio que amenaza la vida del paciente de forma más de una vez inmediata. Yo no sé si ustedes han visto las finales de los campeonatos de fútbol, la tanda de penales, la cara que tienen los futbolistas en el último penal, esa cara de ansiedad, desesperación, póngale palidez, póngale su oración y si le dan la mano, Señor, ¿cómo está? Lo siente en frío, ese paciente se va a morir si no actuamos rápido. Entonces, la presencia de sudoración, palidez o dificultad respiratoria anuncia que el dolor definitivamente es un dolor sumamente intenso y que entraña definitivamente el riesgo de vida más de una vez inmediato. No se olviden de eso. El paciente que tiene dolor torácico y tiene la ectoscopía que les comento, palidez, sudoración, respirando rápido, la fase de ansiedad como si lo estuviesen persiguiendo,
Si le pregunto algunas cositas sencillas, señor, ¿usted tiene presión alta? Sí. ¿Es diabético? Sí. ¿Colesterol? Sí. ¿Fumo? Sí, doctor. Entonces, ese paciente tiene probablemente un síndrome coronario agudo. Entonces, desde que lo vi, en 10 segundos ya sé que ese paciente, si lo ve el tórax, puede estar en trance grave. Las preguntas son menos de 10 segundos más, ya son 20 segundos que yo ya puedo discriminar qué paciente está en trance posiblemente complicado. Entonces, de las causas cardíacas, de enfermedad, de dolor torácico, enfermedad coronaria, lesiones valvulares, miocardiopatía hipertrófica, pericarditis, mucho cuidado que lo más complejo es enfermedad coronaria. Comento esto porque en minutos podemos tener un desenlace fatal. Por supuesto que estenosis aórtica, producto torácico puede muerte súbita, miocardiopatía hipertrófica puede inducir una arritmia letal, pero enfermedad coronaria definitivamente es la primera causa de muerte en todo el mundo. En nuestro país estamos actualmente en la tercera causa probablemente. Pero existen lesiones vasculares como el síndrome aórtico agudo, el embolismo pulmonar, que también pueden matar al paciente en pocos minutos. Hipertensión pulmonar en menos frecuencia, pero a mediano plazo sí, que entran de los tres síndromes que tenemos que precisar en emergencia asociados a dolor torácico. Enfermedad coronaria, síndrome aórtico agudo o embolia pulmonar. Las estructuras vecinas como el aparato respiratorio, el tórax, la pleura, la tráquea, bronquios, neumotoras, neoplasias que infiltran nervios también definitivamente entran dentro del diagnóstico. Estos pacientes tienen otra historia, probablemente no tengan factores de riesgo, a menos que coincida, pues lamentablemente, factores de riesgo con un paciente que tiene cáncer. Tubo digestivo, espasmo de esófago, síndrome de Mauro-Levi, úlcera péptica. Ahora viene el Día de la Canción Criolla para los que somos peruanos y Halloween para los que no quieren al país. Definitivamente la gente se excede, como hace 2 días que salimos tricampeones, y a veces cuando hay vómitos incoercibles, puede haber desgarro de esófago, síndrome de Mauro-Levi, y eso produce un dolor torácico que a veces no se puede diferenciar de un síndrome coronario. Tener presente en etapas festivas, fiestas de fin de año, fiestas patronales, estamos en el CELUMS, es muy frecuente al día siguiente de una fiesta patronal que venga mucha gente con emergencias hipertensivas, arritmias o dolores torácicos que pueden ser problemas de esófago, diagnóstico que es importante. Debajo del diafragma, la úlcera péptica penetrada, pancreatitis, vías biliares también más de una vez confunden, sobre todo con infartos localizados en la pared inferior. Ya alejándonos en lesiones musculoesqueléticas, lesiones musculares, osteocondritis, sobre todo personas muy ansiosas, o a veces herpes zóster o síndromes conversivos también pueden llevar a confusión. Pero si tenemos que tener en mente en emergencia tres condiciones letales en síndrome coronario, embolia pulmonar, síndrome aórtico agudo. Las características semiológicas del dolor me pueden diferenciar si tengo alta probabilidad de que sea isquémico o que tenga baja probabilidad. La localización, el tipo de dolor, la localización en el hemisferio izquierdo, tipo hincada, puede irme aumentando o disminuyendo la probabilidad que el dolor sea o no sea cardíaco. Vean ustedes que si el dolor es fugaz, es posicional, es tipo quemazón, definitivamente es diferente que si es opresivo en el centro del tórax, tipo pesadez, asociado con ejercicio con estrés, definitivamente pues tenemos que tener preguntas muy puntuales para diferenciar los dolores de causa coronaria. Les comento un caso, porque ahora todo está en la inteligencia artificial, pero definitivamente lo que vemos en el día a día no lo está. Y les comparto lo que alguna vez he visto y que me ha significado problemas clínicos. Este es un caso de medicina ocupacional, consulta ambulatoria de rutina. Una dama de 48 años de edad, antecedente de lupus, una colagenopatía, recibida como tratamiento prednisona, clínicamente inactiva cuando se hizo el examen clínico. Tenía el fenómeno de Raynaud, el examen se hizo en invierno, tenía las manos moradas, hipertensa, diagnosticada 5 años atrás, tratamiento con un beta bloqueador, una historia familiar preocupante, padre y tío fallecieron de infarto, 50 y 54 años. Recordar que el factor genético en hombres cuenta si el muerto fue antes de 50 años y en las damas antes de los 60, no el muerto, sino el evento agudo, sea un infarto, sea un ACV. Hermano diabético, falleció a los 54 años de septicemia y acude a una evaluación de rutina ocupacional
refiere a un dolor torácico atípico. Este concepto de torácico atípico ahora ha sido cambiado por cardíaco y no cardíaco, pero hay que ser experto como para decir que es cardíaco como que es no cardíaco. Por eso todavía, aunque estoy no acorde con los últimos documentos guías, todavía pongo atípico. Era tipo hincada, muy localizado, asociado a movimientos del tórax en la cara lateral izquierda del tórax. No había tenido variación de su capacidad de ejercicio, la señora tenía un índice de masa en 24, no tenía ni un gramo de grasa de más, aficionada a deportes extremos, hacía parapente, motocross, ciclismo downhill, o sea, todos los deportes que entrañan riesgo de traumatismo. Presión arterial 135-75, 68 respiraciones por minuto, las manos cianóticas, esto se hizo en invierno, no edemas, pulmones normales, choque de punta no palpable, no impulsos, ruidos cardíacos rítmicos, no tenía frote, yo estaba pensando pericardio por el lupus, abdomen, prácticamente un examen clínico normal. El electrocardiograma deben haber tenido nociones básicas sobre electro y voy a aumentar. En el electrocardiograma tenemos tres ondas. La onda P evalúa las aurículas. Complejo QRS en los ventrículos, segmento ST y onda T, condiciones de nutrición, trabajo del corazón y pericardio. No olviden de eso. Llamar la atención unos complejos de bajo voltaje, a pesar que una paciente muy delgada. La proyección de la onda R muy pobre, que esto indica o isquemia en cara anterior o el corazón vertical, o también puede ser, perdón, rotación horaria del corazón, o puede ser también enfermedad miocárdica primaria. Los complejos de bajo voltaje también me hacían sospechar en enfermedad miocárdica o pericárdica, dado que la paciente era muy delgada. Entonces, definitivamente, cuando uno tiene duda con un síntoma, el dolor atípico, tiene duda asociada con un examen básico, un electrocardiograma, la siguiente es una radiografía de tórax, que lamentablemente no la tenía cuando se hizo la evaluación clínica. Porque en ocupacionales depende con qué examen empieza, uno tiene la suerte de tener al final todos los exámenes y ya se hizo, pero en este caso no los tenía. Solicitamos un ecocardiograma pensando en pericardio por el antecedente de lupus. Por la proyección de R lenta empezamos a pensar más, de repente una miocardiopatía lúpica. La radiografía de tórax que no la tenía cuando hice el eco, porque se hizo después, nos muestra una silueta cardíaca de tamaño normal, pero vean ustedes que a pesar de que las medidas son normales, índice gasto torácico de menos de 0,50, en práctica yo le comento a los grupos que tengo que hay que medir, como dice el libro, trazar la línea media, de la línea media al máximo borde izquierdo, derecho, perdón, al borde izquierdo, sumar, medir de costilla a costilla, dividir la suma de A más B entre C es índice cao torácico. La pregunta es, ¿quién va con una regla al hospital o a la guardia? Nadie. Entonces, ¿cómo mido? La, el, el recurso de barrio, por darle un nombre, es con una hoja marcar ustedes una marca en este punto, doblan la hoja en dos, ¿cuánto miden? No sé, pero la mitad es 0,50. Y con el 0,50 miden la suelta cardíaca, en este caso fue normal. En una radiografía tienen que interpretar ustedes la sombra cardíaca, forma normal o no, los pulmones, porque lo que hay acá impacta en el pulmón, y lo que hay en el corazón que impacta en el pulmón en las partes blandas. El paciente era muy delgadita, definitivamente, pero me llamó la atención la aorta, una sombra aórtica la placa media blanda, paciente delgada, pero hacía sospechar que algo no andaba bien en la aorta. Por supuesto que no vi la radiografía antes de hacer el eco. Y en el eco, desde el inicio, nos encontramos con una masa detrás de la aurícula izquierda, esta es la aorta, la aurícula izquierda, el ventrículo ventrículo derecho, y detrás de la aurícula una imagen de masa redondeada que topográficamente corresponde a la aorta torácica descendente. La medida similar a la aorta, un poco más grande que la aorta ascendente, ya me empecé a preocupar. Vista apical 3 cámaras, se ve ventrículo izquierdo, arteria aorta, aurícula izquierda, se ve la masa. Si la veo en dos vistas, definitivamente existe la estructura. ¿Qué cosa es? Bueno, estas medidas no interesan, son del modo M.
aplicar 4 cámaras, un corazón aparentemente normal, pero en el abdomen veía la aorta un poquito dilatada y solamente pasaba sangre por casi 25 a 30% del diámetro de la aorta. ¿Qué cosa es esto? Entonces, medimos que había una estructura redondeada, probablemente en la aorta, pero la sangre pasaba solamente por la tercera parte de la luz total de la aorta. La sospecha, estamos ante un aneurisma de aorta, probablemente trombosado, y con esta información pedimos la imagen avanzada, una tomografía, que mostró, vean ustedes en el contraste, lo mismo que vi en el eco, una aorta o aneurisma de aorta trombosado, pero si yo no hago el trabajo clínico, sospecha por los antecedentes, sospecha por la imagen básica, pregunta a la técnica básica de imagen de ecocardiografía, duda con la estructura, pregunta a la imagen avanzada, no voy a enterarme que es un aneurisma de aorta que empieza desde el istmo aórtico y se extiende casi a las arterias ilíacas y que se ha disecado y se ha trombosado. Y esta señora hace deportes extremos en altura, ¿qué le digo? Que cambie estilo de vida, que deje de trabajar en la altura para lo que estudió, se capacitó, hizo doctorado, maestría, etcétera, etcétera. Una imagen cambia la vida de los pacientes. Pero si no se toman acciones, el problema puede cambiar el pronóstico de vida, porque el paciente se puede morir si esto se rompe. Con la tecnología se puede ver la extensión del aneurisma, definitivamente desde el inicio del istmo hasta la bifurcación de la cinta. Dolor torácico atípico, lo que hay atrás. Entonces yo les comenté que hay 3 causas: síndrome coronario, síndrome aórtico, embolismo pulmonar. Este es un caso clínico también que lo hemos visto en nuestra práctica diaria. Es un caballero de 64 años de edad, hipertenso sin tratamiento, presión arterial 160 con 110. Es muy común que nuestros pacientes digan: no, yo tengo presión emotiva, doctor. Pero emotivo no existe, como decir que un chino es chino solamente cuando está molesto, cuando está triste. El chino nace y muere chino. El hipertenso nace con un entorno genético que es como un programa de computador instalado, que si yo compro el Office, para que funcione tengo que digitar un password, ¿cierto o no cierto? Cierto. Si yo nazco con los genes para ser hipertenso, es un programa instalado. El password es subir de peso, comer mucha sal, no hacer ejercicio, tener estrés y empieza a funcionar el programa que se llama hipertensión arterial. Y este paciente tenía hiperlipidemia, colesterol elevado, LDL alto, HDL bajo, triglicéridos elevados, obesidad abdominal, chofer de transporte pesado. En este momento a todos los factores se suman pues las extorsiones, encima fuma, definitivamente una bomba de tiempo. Entonces, este caso definitivamente yo creo que es el común de muchos pacientes. ¿Cómo calificar el riesgo? Para eso están los scores de riesgo cardiovascular, que en práctica, en las primeras prácticas deben haberlos comentado. Este es uno de los scores de la OMS-OPS, el Interheart, que es muy importante porque es muy semiológico. Pero estas cifras clínicas que se obtienen con los criterios que son números estadísticos, me dicen que el paciente puede estar dentro del continuo cardiovascular descrito por el doctor Sau, en este punto que es factores de riesgo, que es un camino a enfermedad miocárdica, hipertrofia ventricular izquierda, enfermedad vascular aterosclerótica, enfermedad coronaria, isquemia miocárdica, infarto de miocardio, difusión ventricular izquierda, remodelado ventricular, dilatación ventricular, falla cardíaca, al final la muerte. El paciente que les comento de el chofer de transporte pesado tiene todos los boletos. ¿Dónde estará? Estará empezando el problema, estará camino a un accidente mayor. Aparentemente, si está trabajando, no lo ha tenido aún. Asumiremos que está empezando a desarrollar problemas, hipertensión arterial. Pero la hipertensión arterial es parte de un problema inmenso que es como un iceberg. Recuerden ustedes que el iceberg hundió un buque que era pues la maravilla tecnológica de 1900 y tantos, y lo que vemos en emergencia es la consecuencia del choque del barco con el iceberg, una enfermedad arterial oclusiva y gangrena, amputación, infarto de miocardio, muerte súbita o falla cardíaca tardía, accidente vascular cerebral.
Lo que está debajo del agua, que es lo más grande del problema, si no lo buscamos no lo encontramos, si no lo vemos. Acá está hipertensión arterial, dislipidemia, diabetes, herencia, obesidad abdominal, tabaco, sedentarismo, estrés y costumbres nutricionales. La dama que decía que se comía con 10 soles, menos mal ya se fue, pero definitivamente si con 10 soles hay tanto gordo en Lima, parece que tenía razón. Es una broma por si acaso, ¿no? Pero la coincidencia de estos factores genera disfunción del endotelio. Disfunción del endotelio, formación de placa aterosclerótica, inflamación de placa, se rompe la placa y en emergencia yo voy a ver lo de arriba. Si no actúo acá, definitivamente acá ya llegué tarde. Ya no es la medicina que se hace, que medicina preventiva, atención primaria, que es lo que hay que potenciar mucho. Hipertensión arterial también va de la mano con arritmia, fibrilación auricular, accidente vascular cerebral y falla cardíaca. Entonces, si no trabajamos en este punto, definitivamente, pues vamos a gastar millones de soles manejando enfermedad coronaria con stent, cirugía de paso ortocoronario, resincronizadores, marcapasos, etcétera, etcétera. Es una cascada que cuando se activa es como esto que he hecho la animación, aterosclerosis, daño de placa, y no para hasta que el paciente o se muere o queda con discapacidad o queda con falla cardíaca. Entonces, cuando hablemos de búsqueda de problemas cardiovasculares según historia, no olvidar buscar factores de riesgo. Seguimos con el caso. Es un paciente que tenía sus factores de riesgo. En enero del 2009 celebrado su cumpleaños, bailando su cumbia, dolor torácico, la familia, ¿qué pasa? No, no, sí, siguió la fiesta, no pasó nada, pero ya tuvo un aviso. En junio se despierta, en abril se despierta con tos exigente a medianoche, va a un centro de salud, encuentra con broncoespasmo, lo nebulizan, menos mal que no hubo ninguna arritmia letal, pero le dijeron que había un especialista, por supuesto que no fue. Y en junio, mientras manejaba el camión, dolor torácico intenso, día incapacitante, sudoración, náuseas y se cayó encima del timón. ¿Qué pasó con este caballero? Vean cómo llegó al hospital. Ya con un edema pulmonar, definitivamente, pues, shock cardiogénico, porque tenía la presión en 60/20, así llegó al hospital. Si el paciente hubiese ido a atención primaria y se demoró factores de riesgo, probablemente hubiera celebrado su cumpleaños tranquilo, probablemente se hubiese despertado sin día parabólica nocturna y no se hubiese caído encima del timón. Pero así son los factores de riesgo. Entonces, cuando evaluamos pacientes en atención primaria, hablando de causas que llevan al dolor torácico más peligroso, son 8 condiciones que tenemos que tener en mente. Primero, hipertensión arterial. Y no olvidar que hipertensión viene de la mano de sobrepeso. Por cada 10 kilos que la persona sube, la persona sube 10 milímetros. La pregunta obvia es cuántos gorditos han visto de que se levantaron hoy día en cada paradero, en cada cuadra, en cada ómnibus, en todas las colas. Definitivamente más de la mitad de la población tiene obesidad o sobrepeso, y sobre todo obesidad abdominal, hombres y mujeres. Obesidad va de la mano con dislipidemia, con problemas de glucosa. Ya van 4 condiciones. A veces hábitos nocivos como tabaquismo, exceso de alcohol, hay mucha gente que todavía fuma, no hay tiempo de hacer ejercicio. La alimentación, nadie tiene cómo comer verduras y frutas y carnes saludables. Y recientemente mucha importancia al sueño, sobre todo si el paciente ronca de noche o se despierta con falta de aire o amanece con cefalea, significa que probablemente es un hipertenso que tiene hipertensión arterial no dihiperorraíce, que son los patógenos más peligrosos, es decir, que la presión no baja por la noche o se eleva por la noche, que tiene mayor riesgo de complicaciones. Entonces, si no indagamos por las 8 condiciones, ya empezamos pues mal las cosas. De allí que cuando hicimos una propuesta, o el servicio, yo no, sino el servicio del hospital, propuso una historia al comité de ética que lamentablemente no se aceptó. Lo primero era indagar factores de riesgo. Y vean ustedes acá está hipertensión arterial, tabaquismo, cuánto fuma, cuánto tiempo fuma, diabetes, lipidemia, hipertensión, obesidad, infartos previos, personalidad tipo A, el típico fosforito que es hiperreactivo. No sé si ustedes han visto personas con esta característica. Si les pongo una característica, le dan 10 centavos menos en el vuelto de la combi. ¿Cómo reacciona? Ese es el biotipo de nuestra población. El sedentarismo estrés, definitivamente, pues una bomba de tiempo.
Y definitivamente esto tiene que ver con las muertes de origen cardiovascular. Si bien es cierto, estas son cifras del 2014, hoy día la tercera causa de muerte es enfermedad isquémica del corazón en el Perú, primera causa en todo el mundo. Entonces, no olvidar las 8 condiciones: hipertensión, sobrepeso, glucosa, colesterol, ejercicio, hábitos nocivos, alimentación y sueño. Lamentablemente, la gente cada vez más joven en nuestro país llega al hospital con infarto. Nuestros profesores, bueno, los míos, por la edad ya todos, muchos han tenido infarto. Mi generación, pues, es donde hay más infartos. Pero vean ustedes que la gente que tiene 40, 60, que hoy día están en los puestos claves, industria, banca, no hablo del Congreso porque mejor se cierra el Congreso, el gobierno igual. Pero veo gente debajo de 40 ya está llegando al hospital con infarto. Y no hay exclusión, no hay discriminación, porque las mujeres también, menos de 40 años, están llegando con infarto. Entonces es un problema muy serio. Y cuando se analiza qué condiciones tienen las personas que llegan al hospital con infarto, vean ustedes que sorprendentemente hipertensión arterial, obesidad o sobrepeso, dislipidema, diabetes y hábitos nocivos son los más prevalentes. 5 de las 8 cosas que les comenté que había que buscar en atención primaria. Entonces, si vamos a emergencia y hablamos de dolor torácico, el síndrome clínico más prevalente en emergencia es dolor torácico agudo. El segundo, dificultad respiratoria. El tercero, síncope o arritmias. Pruebas estructurales, llámese soplos, congénitos o valvulopatías, es menos frecuente. Entonces, no olvidar que dolor torácico es una condición que mayormente la vamos a ver en emergencia. Pero muchas condiciones no cardíacas pueden dar dolor torácico, de ahí hay que tener un juicio semiológico bastante acucioso. Si tenemos dudas, luego el trabajo que les mostré al inicio, electrocardiograma, radiografía y todas las técnicas de imagen, que la ecocardiografía definitivamente nos da la pauta a la cabeza del paciente en pocos minutos qué está pasando con mi paciente. Entonces, no olvidar que el dolor torácico coronario puede ser atípico, puede ser inusual, pero puede ser característico, pero no en la mayoría de pacientes. Incluso puede ir hasta posarresto cardíaco y shock cardiogénico, un dolor muy característico. Y el electrocardiograma puede ser normal incluso cuando ya estoy en curso de un infarto. Cambios sutiles en la reparación o duración del intervalo QT son muy importantes, como deben haber comentado, se va a ver en el siguiente curso. Y la observación de estos pacientes en emergencia, por lo menos 8 a 12 horas, es importante, y hacer electrocardiograma seriado, biomarcadores séricos de lesión miocárdica, para estratificar adecuadamente quién se va a su casa con la seguridad que no es infarto, o quién no parece y puede ser un infarto y tengo que dejarlo en el hospital porque si no puedo tener un fallecimiento. Importante dentro de la cascada isquémica, reconocer que el cambio más precoz reconocido semiológicamente es disfunción diastólica, que ocurre a los 30 minutos de que empezó el infarto. Voy a aumentar el gráfico porque es importante. Vemos de disfunción diastólica, hablamos de 30 minutos que hubo la oclusión vascular coronaria. Difusión diastólica produce cuarto ruido. En vez de dunta, se escucha turunta, turunta, turunta. Muy característico. Si el paciente que dice que le duele el pecho está pálido, está sudoroso y tiene cuarto ruido, hasta que no se muestre es un infarto. Posteriormente, cambios en la motilidad regional, hablamos casi una hora, que esto se puede ver ya con las técnicas de imagen o ocultación. Pero si yo no hago una adecuada historia del tiempo del dolor, puede ser que no detecte que ya estamos más allá de 4 o 6 horas, en donde colocar un trombolítico se puede romper el miocardio y el paciente se nos muere con el tratamiento en vez de mejorar. Este gráfico fundamentalmente es para hacerles recordar de que es importantísimo en el dolor torácico el tiempo de evolución y duración del episodio agudo que llega el paciente a nuestra consulta. Por supuesto que si hablamos de tiempo de enfermedad, parece, no, el pecho me duele hace un año, hace 2 años, todo yo cuando juego pelota me duele, pero señor, ¿por qué vino usted a las 11 horas? Ah, doctor, es que anoche tuve una discusión en el barrio y de repente me empezó a doler el pecho. ¿A qué hora fue? Ahí es importante el inicio del dolor. Otro escenario, este es un paciente de 51 años de edad que hace un viaje aéreo de 9 horas, yo hace poco he hecho un viaje de 12 horas, me fui al otro lado del mundo.
Y si uno no se mueve en el avión, lamentablemente a veces uno quiere ponerse a caminar, empiezan las turbulencias, señor, siéntese otra vez. Entonces este paciente, pánico a la altura, no se mueve durante 9 horas y llega, la familia lo va a recibir, llegan a casa y súbitamente dolor torácico agudo. Disnea severa, incapacitante, súbitamente los dos, diaforesis, frialdad distal, taquicardia, hipoxemia y se cayó el paciente. ¿Qué pasó? Esta es radiografía de tórax. Si les pido que hagan un comentario de la radiografía, probablemente ya saben ustedes o ya reconocieron la diferencia que hay entre los campos pulmonares. En un hemitórax tengo mucha sangre, mucha vasculatura, hiperflujo, y en otro no hay nada. Esta imagen, el paciente está en emergencia, está con hidrocardíaco. En este escenario clínico, inmovilizado 8 horas, un viaje aéreo, dolor torácico agudo y disnea de inicio súbito con proceso hemodinámico hasta que no se demuestre que no es esa embolia pulmonar. Entonces, si yo le pido al ecocardiograma que me diga qué tiene el paciente, tengo que pedirle que busque sobrecargo de cavidades derechas, que en el eco se ve así, se ve un crecimiento del ventrículo derecho, desviación de los tabiques hacia la izquierda. Y si yo quiero ser más acucioso, definitivamente tomografía con contraste, si está disponible, me va a mostrar el coágulo tapando, en este caso, la rama derecha de la arteria pulmonar. Ahora se comprende por qué la rama izquierda, el pulmón izquierdo tiene sangre y el pulmón derecho, que está tapado con un trombo, no tiene sangre. Pero si yo no pienso en que la semiología me orienta a embolia pulmonar y estoy en emergencia, trauma shock, y debo pensar síndrome de coronario, embolia pulmonar, síndrome aórtico agudo, no voy a hacer el diagnóstico del tipo de dolor torácico, de síndrome clínico asociado al dolor torácico agudo. Bueno, un caso más. Este es un caso clínico, un paciente 58 años de edad, evaluado por disnea torácico agudo, cefalea y disnea, hipertenso, tratamiento irregular para variar, muy común en nuestros pacientes. Uno le pregunta al señor, ¿qué toma usted? Unas pastillitas blanquitas, chiquitas, redonditas, todas son iguales. ¿Cuál toma? Bueno, no, es que la verdad que me he olvidado, doctor. Entonces, el paciente no cumple. Y no cumple porque no le explico, no lo convenzo lo importante que es que tome el tratamiento. Punto importante, que en práctica ya lo he dicho. Hipertensión al 170, 170, llamativo la diastólica baja. Frecuencia algo elevada, un soplito protodiastólico, electro no concluyente, pedimos el eco. Si no sospecho el problema, no lo encuentro. Todo se contrae bien y el que hace el eco puede decir, bueno, no se preocupe, ¿sabes qué? Quiero que veas la aorta. Y en la aorta se ve acá una raya, que si ustedes la van a ver fácilmente, que en la aorta abdominal también se ve acá como algo que está moviéndose. Y vean ustedes que hay dos colores, uno anterior y otro retro. Esta es una disección de aorta aguda. Si recuerdan pues, anatomía, que el callado aórtico da origen a el tronco brachocefálico derecho, carótida izquierda, su clave izquierda, no van a pedirle que vean los vasos del callado. Las dos carótidas estaban rotas también. Disección de ambas carótidas. El paciente definitivamente, la mortalidad de un síndrome aórtico agudo es altísima y en este caso definitivamente pues da fe de ello. Vean ustedes que empieza la disección prácticamente en vecindad del plano valvular aórtico aquí, se extiende por aorta descendente, callado aórtico, aorta descendente, aorta abdominal, es un estánfora. Y las dos carótidas del camino se disecaron. Entonces, si estamos en emergencia y el dolor torácico es agudo, no olvidar que el examen debería ser focalizado a buscar problemas específicos. Y definitivamente el síndrome coronario agudo es una de las causas más frecuentes y potencialmente letales del dolor torácico. Pero disección de aorta, embolia pulmonar y o ruptura de esófago, que no tiene que ver nada con el corazón, también pueden estar dentro de las causas potencialmente letales. Entonces, síndromes clínicos emergentes y evaluación clínica, a la cabeza síndrome agudo.
diaforesis, taquicardia, manifestación vegetativa, no se olviden, taquicardia, hipotensión, si el problema es serio, crépitos, si hay infartos muy grandes con frente ventricular izquierda, complicaciones mecánicas como soplo y documental, pero recordar que el examen puede ser normal en las primeras horas del infarto. Entonces, si yo tengo duda, ese paciente no se va al hospital hasta tener certeza que no es un infarto, porque puede regresar posteriormente, pues, la familia con el difunto para que vean qué pasó. Mucho cuidado. Embolismo pulmonar. Si yo les pregunto en este momento cuántos aviones hay en el aire en este momento, hace una semana estaba en el aeropuerto de París y ociosamente contando, cada 2 minutos bajaba un avión. Miles de aviones en todo el mundo. ¿Cuántas personas están cruzando los océanos que no se hagan mover por más de 12 horas? ¿Cuántas personas están en este momento en los ómnibus viajando Tumbes-Lima o Lima-Tumbes o Tacna-Lima, que cuando bajen van a tener otro ácido y línea subida? Entonces no es tan raro embolia pulmonar. ¿Cuántos pacientes que tienen fractura de cadera están esperando cirugía en los hospitales, inmovilizados con tracción de cadera? ¿Cuántos pacientes oncológicos tenemos en este momento que hay neoplasias que no han estado siempre coaguladas? Entonces, embolia pulmonar es una condición muy prevalente cuando se sospecha. Si no sospechamos y nos llaman de medicina interna, paciente que tiene sospecha de neoplasia de páncreas, ¿qué tiene de otro ácido, taquicardia? Ah, ya toma. No, ese, hasta que no se muestre es una embolia pulmonar. Me llaman de piso de traumatología, el abuelito que se opera mañana y de repente es falta de aire súbita, embolia pulmonar. Si no se sospecha, no se diagnostica. Disección de aorta, aquí definitivamente es un dolor migratorio que empieza en el tórax, se va al cuello, se va a la espalda, región interescapular, región lumbar, desciende hacia la región perineal, como si fuera un cólico nefrítico. Eso hasta que no se que no se demuestre puede ser probablemente una disección de aorta. Y rotura de esófago, en este caso definitivamente tener presente el momento del año que presenta el problema. Frecuentemente días festivos donde la gente festeja mucho, como ayer que salimos tricampeones. No sé si hay alguien que no sea el lobo, pero creo que todos somos el lobo en este momento. O fiestas de patronales o de fin de año, mucho cuidado que la gente se excede, puede tener rotura de esófago, que también me da una mediastinitis que puede ser potencialmente letal. Enfermedad pericárdica, que es el tema principal de la clase, definitivamente es un desafío clínico, porque puede ser torácico agudo, pero en este caso aumenta con la tos, la inspiración y con el decúbito. Insuficiencia cardíaca, si hay derrame pericárdico, limita el llenado y puede tener hipertensión venosa sistémica, hipertensión venosa pulmonar y definitivamente también falla cardíaca derecho, falla cardíaca izquierdo. Colapso hemodinámico, taponamiento cardíaco, otro síndrome clínico producido por enfermedad pericárdica. Diagnóstico desafiante cuando hay asociado enfermedad miocárdica primaria, miocardiopatía restrictiva, o a veces muerte súbita en casos de ausencia congénita de pericardio. Entonces vemos que enfermedad pericárdica es un desafío diagnóstico. Esto es un caso de ausencia congénita de pericardio, es una publicación de los amigos del sur, lo compararon con el perrito, el cómic que leíamos hace algunos años, el corazón totalmente hacia la izquierda, y vean ustedes que la resonancia muestra un corazón totalmente desviado hacia la izquierda. Si el paciente hace un movimiento brusco, el tórax puede angularse los grandes vasos y eso genera muerte súbita. Entonces, ausencia congénita de pericardio, causa de muerte súbita. Entonces, si repasamos síndromes pericárdicos, pueden empezar con ausencia congénita y muerte súbita, precarditis aguda, perimiocarditis o miopericarditis. Esto fue relativamente frecuente durante la pandemia. Derrame pericárdico en todos sus grados, taponamiento cardíaco. Si no se trata adecuadamente, el pericarditis es recurrente. Evolución tardía, síndrome de fusión colectiva. O sea, hay derrame y las hojas empiezan a engrosarse, o cuando ya se engruesan, se calcifican y comprimen el corazón, pericarditis constrictiva. Entonces, vean ustedes que semiológicamente tenemos que reconocer todos estos escenarios y es un desafío clínico. La etiología depende de quién publica, de dónde se lee. En nuestro país, definitivamente las cosas infecciosas están a la cabeza. Y a la cabeza tuberculosis.
Lamentablemente, pues la brillante gestión de los gobiernos recientes ha hecho que la salud esté, pues, no tan bien. Lamentablemente, cada vez hay más tuberculosis, cada vez hay más tuberculosis multidrogoresistente, cada vez más pacientes abandonan el tratamiento y las complicaciones extrapulmonares tuberculosis incluyen pericarditis. Las colagenopatías, dentro de ellas el lupus, es muy prevalente, otra condición frecuente. Insuficiencia renal, uremia, también da pericarditis. La ciudad cada vez está más violenta, traumatismos cerrados, huella de bala. Si el paciente no se muere, definitivamente puede hacer pericarditis. Heridas por arma blanca, neoplasias metastásicas al pericardio, poscirugía cardíaca o intervención percutáneo o complicaciones del infarto. Entonces, en nuestro país, esta es casi la prevalencia actual de las causas más frecuentes, pero no olvidar, pues, que acá está medicina interna, acá está el reumatólogo, acá está el nefrólogo, acá está el traumatólogo, acá está el oncólogo, acá estamos los cardiólogos. Entonces, definitivamente, pues, todas especialidades tenemos que ver con el pericardio. Por eso lo presento. Entonces, la pericarditis es un problema inflamatorio que afecta el pericardio, produciendo como consecuencia una exudación en fase aguda. Puede ser causa de engrosamiento y fibrosis de dicha membrana, que puede ir a un curso crónico. Es importante en las características del dolor. Es un dolor que aumenta con la tos, aumenta con la inspiración, con el decúbito, puede haber un dolor perítico asociado y auscultatoriamente, si ustedes tienen en este momento dos papeles y los frotan 3 veces, van a sentir el típico frote pericárdico, más o menos suena así. Tiene un componente sistólico, diastólico y contracción auricular. Cuando aparece el derrame, van desapareciendo y al final usualmente queda un solo componente, que es muy frecuente cuando el paciente se echa o cuando lo echamos hacia adelante, que puede aparecer el frote. Importantísimo que el electrocardiograma cambia por completo todas las derivaciones, a diferencia del síndrome coronario, que han demostrado en práctica que tiene una modificación regional. La pericarditis aguda, para diagnosticarla, tenemos algunos criterios. El tipo del dolor pleurolítico, presencia de frote, cambios del electrocardiograma segmento ST o de presión de segmento PR y aparición o empeoramiento de una función pericárdica. Definitivamente a estos 4 aspectos clínicos tenemos que ver si el paciente tiene signos de alto riesgo o no tiene signos de alto riesgo. Y los signos de riesgo son fiebre más de 38 grados, inicio subagudo, efusión pericárdica importante, taponamiento pericardio, que vamos a ver más adelante qué significa esto, inadecuada respuesta al tratamiento después de una semana con antiinflamatorios no esteroideos, asociación de compromiso miocárdico, pacientes inmunosuprimidos, traumatismo o uso de anticoagulantes. Si tenemos estas condiciones, el paciente definitivamente se hospitaliza de inmediato. Si no hay factores de riesgo, de alto riesgo, perdón, el paciente puede ser manejado ambulatoriamente, pero con la cobertura de nuestro país, lo que hay que pasar para una evaluación especializada, definitivamente, si yo sospecho pericarditis, mejor lo hospitalizo al paciente o veo cómo tenerlo cerca, le doy consultas adicionales, aunque es un problema darlas, pero es un paciente que requiere seguimiento muy, muy cercano. No se olviden. Dolor que aumenta con la tos y presión del decúbito, frote pericárdico, cambio difuso del electro y aparición de derrame. Signos de riesgo, fiebre, agudo, derrame importante o taponamiento, inadecuada respuesta al tratamiento en una semana, sospecha de enfermedad miocárdica asociada, inmunosupresión, traumatismo, uso de anticoagulantes. Este es un ejemplo de una pericarditis aguda con un pequeño derrame, pero muy sintomático. Con el dolor, vean ustedes, voy a aumentar. Esta es la aorta,
la aurícula izquierda, el ventrículo izquierdo, el ventrículo derecho. Esta línea blanca es el pericardio visceral, el pericardio parietal. Y se ve que acá como que chocan las hojas. Aquí también chocan. Aquí también chocan. Entonces, esto es lo que produce el frote. Pequeño derrame, paciente muy sintomático, es un paciente una colágenopatía, una crisis lúpica que desarrolló compromiso pericárdico. El derrame pericárdico puede aparecer en una forma aguda y poco volumen, dar una gran elevación de la presión intrapericárdica, como puede aparecer muy lentamente y en mucho tiempo, un gran volumen desarrolla recién tardíamente hipertensión intrapericárdica. Por eso es que puedo tener corazones pequeños, una gran cardiomegalia en el mismo problema. Entonces, recordar de que la velocidad de aparición del derrame tiene que ver directamente con la aparición de hipertensión intrapericardia, que es lo que va a producir el taponamiento pericárdico. En este caso, ven ustedes que ya aumentó el derrame, el corazón como que se ve que empieza a estar nadando, subiendo y bajando dentro del saco pericárdico, y esto produce uno de los signos clínicos cuando hay derrame importante, que es los ríos cardíacos de tonalidad variable, porque cuando el corazón está, como se ve acá, más cerca del tórax, el sonido aumenta de intensidad. Cuando se aleje el corazón, el sonido es menor intensidad. En el electrocardiograma, los complejos también varían de amplitud. Eso se llama alternancia eléctrica, signo de derrame pericárdico. Un derrame mucho más importante, incluso con fibrineto, que suele verse cuando hay tuberculosis o precaridad tuberculosa. Pero vean que la membrana visceral está muy brillante. Acá ya se está empezando a engrosar el pericardio. Es un paciente que aparentemente llegó tras el diagnóstico, también tenemos derrame pleural asociado. Esto es una peritonitis probablemente piógena, derrame muy denso. Esto definitivamente requiere cirugía a corto plazo. Y vean que la membrana visceral no está tan gruesa como el caso anterior, que lo voy a regresar para que vean ustedes. Aquí sí posiblemente ya tenemos un síndrome efusivo constrictivo. Pero a veces definitivamente el derrame aumenta de una forma muy significativa o muy rápida y genera lo que se llama taponamiento cardíaco con hipertensión intrapericárdica. Es decir, la presión dentro del saco pericárdico supera la presión de las cavidades, las colapsa y eso genera una caída importantísima del gasto cardíaco que se llama taponamiento cardíaco. Vean ustedes que acá la aurícula derecha prácticamente colapsa, ventrículo colapsa, el izquierdo está muy reducido y el corazón está pues nadando, prácticamente no tiene cómo recibir la sangre que viene del pulmón o de la circulación venosa sistémica. Les presento nuevamente la imagen. La velocidad con que se acumula el derrame definitivamente tiene que ver con el impacto en la presión intrapericárdica. Pequeños derrames que aparecen rápidamente pueden generar impacto hemodinâmico importantísimo. Grandes derrames que se acumulan en semanas o meses pueden dar impacto tardío. De allí lo desafiante que es el diagnóstico de estos síndromes. Para evaluar la repercusión hemodinámica, definitivamente la imagen básica, la ecocardiografía, tiene que ver mucho, es un derrame pequeño, hablamos que la imagen anecoica, voy a regresar para que se entienda. Esta imagen de acá es la imagen anecoica. Lo negro que rodea el corazón es la imagen anecoica. Si esta imagen mide menos de medio centímetro, es un derrame leve. De medio a 2 moderadas, más de 2 derrame severo. En este caso, pues por donde se mide más de 2 centímetros derrame severo. Esos son los números que están aquí. Entonces, menos de medio centímetro, hablamos que hay de 50 a 100 centímetros cúbicos de derrame. De 0,5, vean ustedes que es un rango muy amplio. Igual, de 100 a 500 es muy importante. Más de 2 definitivamente ya hay más de medio litro. Importantísimo la velocidad con que se acumula el derrame. Si es, por ejemplo, postintervencionismo percutáneo cardíaco, es un derrame, un hemopericardio que se acumula muy rápido. Cuando hay colapso de cavidades, definitivamente hablamos de hipertensión severa y posiblemente abandonamiento cardíaco. Si se suma signo de bajo gasto cardíaco, frialdad distal, oliguria, hipotensión, definitivamente no es que estamos ante un taponamiento cardíaco. Entonces, clínicamente, ¿cómo diagnosticar
el coeficiente hemodinámico de un derrame pericárdico. Cuando un derrame es pequeño, hablamos de presión intrapericardia de 5 a 10 milímetros de mercurio, las venas del cuello están normales, no están distendidas, presión arterial es normal, frecuencia cardíaca, ruidos cardíacos normales y perfusión periférica normal. O sea, no hay frialdad distal, paciente con llenado capilar normal, pulso de buena amplitud, no hay oliguria, y en el eco se ve la difusión sin compresión de las cavidades. Incremento de grado significativo por paciente estable, 10 a 15 milímetros de mercurio, las venas ya están dilatadas. Puede o no haber pulso paradójico, que es la caída de 10 milímetros en inspiración de la presión sistólica, pero no hay hipotensión, no hay taquicardia. Hay buena perfusión distal. Y en el eco se ve el derrame sin colapso de cavidades o muy leve de ventrículo derecho, que es la cavidad más sensible a la hipertensión intrapericárdica. Cuando hablamos de grado moderado a severo, presión más de 20 milímetros, las venas sí o sí están dilatadas. Hay pulso paradójico, es decir, ustedes toman la presión arterial, hacen que el paciente inspire, toman otra vez y si cae más de 10 milímetros, ese es pulso paradójico. Paciente con taquicardia, pero todavía no hay hipotensión, hay buena perfusión periférica, pero se ve colapso de cavidades. Y cuando el compromiso ya es grave, se suma colapso de cavidades y se suma hipotensión con pulso paradójico. ¿Cómo se ve un taponamiento pericárdico? O sea, es fluido en el saco pericárdico que aumenta la presión de las cavidades, excede las presiones de llenado de las cavidades cardíacas, limita el llenado. Este efecto es más notorio en la fase de ciclo cardíaco, que la presión es más baja, o sea, sístole para las aurículas, diástole para los ventrículos. Los signos clínicos del taponamiento pericárdico. Puede haber disnea en ocasiones de dolor torácico, venas dilatadas, ausencia de colapso inspiratorio. O sea, cuando ustedes quieren ver si hay o no hipertensión de aurícula derecha o presión intratorácica, hacen que el paciente inspire y mira las venas del cuello. Si se colapsan, presión de aurícula derecha normal o presión intratorácica normal. Si no se colapsan, definitivamente aumento de presión de aurícula derecha o hipertensión intratorácica. Uno puede sensibilizar la maniobra o el signo clínico presionando el hígado, generando reflujo hepatoyugular. Cuando yo hago reflujo, si en inspiración las venas se colapsan, me descarta hipertensión de aurícula derecha y descarta hipertensión intratorácica. Si no colapsa, hay que sospechar que algo malo está pasando o en la aurícula o en el tórax. Si sospecho pericarditis y elevación de presión de aurícula derecha. Pulso paradójico. Toman ustedes la presión arterial, hacen que el paciente inspire. Si cae más de 10 milímetros, se da pulso paradójico positivo. Es muy frecuente el no patognomónico, porque embolia pulmonar masiva, obesidad o EPOC también puede haber. Hipotensión con taquicardia, ruidos cardíacos de baja intensidad, tono variable, lo que les mencioné hace unos minutos, y signo de bajo gasto cardíaco, entre ellos el más importante, oliguria. Entonces, hay un epónimo, la triada de Beck, fibrilación yugular, hipotensión arterial progresiva y shock y pulso paradójico. No olviden que estos tres, hasta que no se muestre taponamiento pericárdico o taponamiento cardíaco, como lo que se ve aquí. Aquí se mide el derrame. Vemos que acá hay una línea que aparece, que es la aguja con la que vamos a drenar el derrame. Ahí apareció. Y conforme se evacúa el derrame, la imagen anecoica, el corazón empieza a crecer. Y vean ustedes que en minutos tenemos el problema solucionado. Pero aquí tengo que mencionarles que es importantísimo, bueno, diagnosticar el taponamiento, evacuar el derrame, pero más importante es hacer las órdenes para que el laboratorio me diga qué hay en el derrame. Y más de una vez nadie hace la orden y el derrame se desecha el derrame y nos quedamos sin diagnóstico. Pero yo no pierdo ni mi colegio médico, ni mi nombre, ni nada si lleno las órdenes y yo mismo llevo la muestra al laboratorio. ¿Por qué? Porque si la llevo yo mismo, tengo la certeza que ese día tengo el diagnóstico. Si no lo hago, probablemente me quede sin diagnóstico.
No se olviden. Si hoy día me tocó hacer el procedimiento, ese día no me toca, si no me tocó hacer el procedimiento, ese día me toca llenar las órdenes. Y tengo que llenar las órdenes y tengo que llevar la muestra al laboratorio. Entonces, con el eco cuantificamos el derrame, vemos la posición de la aguja y vemos el efecto inmediato del procedimiento. Síndrome de fusión constrictivo. Los pacientes que mejoran del taponamiento, si no recibe un tratamiento adecuado o el germen o la etiología que lo ocasionó es demasiado agresiva, la inflamación no remite, se empiezan a engrosar las hojas y definitivamente empieza a haber un efecto de compresión de las cavidades porque la hoja visceral se torna rígida. Si el proceso aumenta, definitivamente se engruesan las dos hojas, se pueden fusionar, se calcifican, y esto genera, además de la compresión de las cavidades, una suerte de anillos compresivos a nivel del surco atrioventricular o la desembocadura de los grandes vasos, que produce pues un efecto mecánico que limita notoriamente el llenado ventricular izquierdo y derecho, que llega al final a la igualación de la presión en las cuatro cavidades. En la pericarditis constrictiva, la semiología clínica indica intolerancia al ejercicio por bajo gasto cardíaco, signo de hipertensión venosa sistémica, es decir, venas yugulares dilatadas, signo de Kussmaul, es decir, en inspiración aumenta las venas yugulares, pulmones pueden estar claros. Se oculta un sonido pericárdico llamado no pericárdico, que es como un cuarto ruido muy, muy agudo. Ascitis hepatomegalia y el paciente se pone caquéptico. En la radiografía de tórax se ve una calcificación que bordea el corazón, como este ejemplo, una placa lateral, vean ustedes cómo se ve como una imagen, como un halo que bordea toda la silueta cardíaca. Acá la silueta del ventrículo derecho, del ventrículo izquierdo, acá el surco atrioventricular. Y en el eco se ve el pericardio muy grueso, el septum como que vibra, las aurículas muy grandes, un corte transversal. Este es cuando tenemos eco trimestrales, que ya no hay. Pericardio muy grueso, definitivamente una pericarditis constrictiva. El problema es que si yo no diagnostico precozmente el síndrome pericárdico y diagnostico en este punto, la única opción es cirugía de sacar el pericardio. Y a veces, si está muy calcificado, puedo lesionar las coronarias y el paciente entra con pericarditis constrictiva a las operaciones y sale con un infarto. Entonces, es muy importante detectar precozmente si hay o no hay pericarditis aguda, que va a ir a formas crónicas, tratar adecuadamente para que no tengamos tardíamente un síndrome constrictivo. Un desafío final es cuando tengo que descartar que no exista compromiso del músculo cardíaco, o sea, que el miocardio no sea la causa de los hallazgos semiológicos, que puede ser. O puedo tener asociado una pericarditis constrictiva, además de una miocardiopatía restrictiva. En este caso, las etiologías más frecuentes son amiloidosis cardíaca, fibrosis endomiocárdica, enfermedad de Fabry, sarcoidosis, pero también como una de estas tricuspida pueden dar manifestaciones similares. Aquí definitivamente la imagen avanzada, la resonancia magnética o la tomografía cardíaca me da la respuesta a la sospecha clínica. Muy bien, como conclusiones diremos pues que el dolor torácico es una manifestación clínica muy frecuente de las enfermedades cardíacas. Es tal vez el síntoma más importante de enfermedad coronaria, de allí que si yo estoy en emergencia y llega un paciente con dolor torácico, lo primero que debo sospechar es enfermedad coronaria. ¿Cómo sospecharlo? Dolor que aparece con el ejercicio, con el estrés. Importante preguntar si el dolor aparece luego de ingerir los alimentos. ¿Por qué? Porque en la digestión hay un fenómeno de robo hacia el tubo digestivo para el proceso digestivo. Eso genera reducción de flujo que va al lecho coronario y eso genera angina. La presencia de factores de riesgo, hipertensión, diabetes, colesterol, tabaco, importantísimo. Pero no olvidar que hay enfermedades no coronarias que ponen en riesgo la vida del paciente de forma inmediata, como embolia pulmonar o síndrome aórtico agudo. Menos frecuentemente, pues pericarditis, que también tiene sus riesgos,
lesiones, todas las causas que hemos mencionado posteriormente. Pero si estoy en emergencia y hablo de riesgo de vida del paciente, primera causa, síndrome coronario agudo, embolia pulmonar, disección de aorta. Muy bien, con esto terminamos. Esto fue en Marruecos hace algunos años que hablamos ahí de enfermedad pericárdica. A veces hacemos viajes un poquito largos, pero estamos de regreso. ¿Alguna pregunta, algo que no quedó claro? Me parece que todo está más que claro, doctor. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, mañana temprano vamos a hablar sobre cardiopatías congénitas a las 7 hemos quedado con el delegado. Ujú. Sí, doctor, mañana a las 7 nos estamos viendo. Doctor, disculpe si me podría compartir por interno las diapositivas correspondientes a esta clase, por favor, para compartirlas con mis compañeros. Ya, la voy a ver en PDF porque como tienen video es ultra pesado, bien difícil que pase. ¿Ah? Ya, ok, doctor, está bien, no se preocupe. Muchas gracias. Entonces, no se olviden de que un paciente ambulatorio como este, una señora que está también, que hace deportes extremos, tiene una bomba de tiempo, que la mayoría clínica es dolor torácico. Si yo no tengo acuciosidad diagnóstica en sospechar, menos mal me equivoqué, porque yo pensé acá pericarditis. Pero si por la pericarditis, por el antecedente del lupus, no hago el examen complementario de imagen, probablemente hubiese tenido después un caso fatal. De allí que no olviden que cuando hay dudas y uno sustenta porque pide un procedimiento, ningún auditor le va a decir que no lo haga. Porque si estamos en el entorno privado, todo es costo ahora. ¿Por qué va a hacer la tomografía? ¿Por qué hace el eco? Porque tengo tal duda. 1, 2, 3, 4, 5. Proceda usted, doctor. Pero si uno se deja a veces influenciar por los auditores que quieren bloquear todo, definitivamente se nos va el diagnóstico. Y esta señora, con el problema que tiene acá, trabajaba en una mina y en la mina hacía sus deportes. Se rompe la aneurisma, ¿cómo la salvamos en una mina? Sitio remoto, imposible. Y era un caso muy, muy complejo, ¿no? Porque iba prácticamente desde el istmo aórtico hasta las ilíacas. Y era un dolor torácico atípico, hoy llamado dolor torácico no cardíaco. Por eso, dolor torácico siempre tener una sospecha mayor que con otro tipo de dolor, porque pueden haber problemas ocultos como este. El otro tema es cuando es dolor y disnea súbita, no olvidar que puede ser embolia pulmonar, otra causa potencialmente letal. Escenarios donde hay a veces confusión o subdiagnóstico, pacientes oncológicos, cuidado, sobre todo neoplasias abdominales, pacientes traumatológicos. No olvidar que dentro de los antecedentes recientes de otro torácico agudo y disnea, señor, ¿ha hecho usted un viaje reciente? Si dice que sí, puede ser embolia pulmonar. Preguntas sencillas que tenemos que tener en mente si estamos en emergencia, porque recuerden esta diapositiva de aquí, la de los síndromes prevalentes en emergencia, a esta de acá. Lo más frecuente es dolor torácico, y aquí están los tres: síndrome coronario, embolia pulmonar, síndrome aórtico agudo. Si estamos en atención primaria, no olvidar que definitivamente, pues si no pregunto por las 8 condiciones, ya hice las cosas mal hechas. Recuerden cuántos gorditos han visto de que hacemos su caso hoy día. No tengo nada contra los gorditos, pero definitivamente obesidad, sobrepeso, entonces obesidad abdominal, garantizado que tienen problemas de lípidos, problemas de hipertensión arterial, problemas de hábitos nocivos, problemas de glicemia, que definitivamente pues es una bomba de tiempo. Y la bomba de tiempo la tenemos a la vista si la sospechamos.
Y este gráfico definitivamente no olviden que lo más grande que no se ve es lo que es detectable precozmente, con evaluación preventiva. Y ya vamos a evitar ver el dolor torácico agudo, pues que a veces lamentablemente acaba con la vida de los pacientes. Muy bien, entonces mañana temprano continuamos.